El invitado cultural de hoy tiene en su carrera más premios que Messi. Anda. Será más o menos así. Pero sigue siendo un tipo de barrio. En este caso, ahora un tipo del barrio de Villa Crespo. Fue parte de Teatro Abierto, cuando hacer teatro era no solo comprometerse con lo que pasaba en el país, sino arriesgarse a las consecuencias. Plena dictadura militar. Aquel siglo que hoy está recuperado por un programa de televisión en la televisión pública, por un concurso nacional de dramaturgia y, por si eso fuera poco, con 3 de sus obras rotando en el Teatro del Picadero, que en aquella era sufrió un atentado con una bomba que terminó con una parte de su historia. Aquella época en que el teatro era resistencia cultural y además para los que hacían teatro, los que dirigían teatro, los que escribían teatro, era un peligro personal. Ha estrenado más de 25 obras, sigue en el ruedo y además es un maestro en lo que hace, es escritor, es dramaturgo, se llama Mauricio Cartún. Un aplauso. ¿Un qué lo tiró? Podemos después decir de todo eso, Virtudes de la edad nada más, es el tiempo. Es acumulación. Es acumulación. Espera el tiempo suficiente y pasa. ¿Civilización o barbarie, Mauricio? Esa fue mi primera obra, che. Año 1972. Y actuaba yo y tocaba el bombo. Todavía por lo tanto, no está ni publicada y gracias a Dios no hay ningún video. No han quedado rastros. No hay videos en YouTube. No hay. Estaba Lanús en el poder y había dicho que las urnas estaban bien guardadas. Es decir, que tocar el bombo en una obra de teatro ya era decir algo casi prohibido. Absolutamente. El bombo era peronista. Absolutamente. Arrancamos en el 72, después hicimos en el 73, después de las elecciones. Y también nos contrató la Comedia de la Provincia de Buenos Aires y anduvimos haciendo unas giras desmesuradas por todos lados y durmiendo donde nos dejaban. Fue un recuerdo extraordinario. Esa cosa linda de las giras, ¿no? Que nunca te cansás. Que nunca te cansás y sobre todo si además están impulsadas por algo, como en ese caso una convicción política, donde ese teatro tenía algo también de la pasión de la militancia y donde además si tenés 25 años tenés hormonas, energía, resto físico. Y ganas de pelear. Y ganas de pelear. Hay una cosa que decías en relación a las giras y tiene que ver con todos los títulos que vos tenés al momento de presentarte. Por ejemplo, escritor, dramaturgo, director y podemos decir maestro de dramaturgia. Cuando vos tenés que decir qué haces, qué decís que haces, ¿qué sos? Escritor, porque probablemente es lo que de alguna manera engloba el resto de las actividades. Yo no sería ninguna de las otras cosas si no fuese escritor. Y me aparezco yo que no te conozco y digo, ¿y qué escribiste? Bueno, eso es lo que Radiolandia 2000. Eso es lo que te preguntan siempre cuando te estás por embarcar en un avión y te dice, escriba, sí, y sí. ¿A qué te dedicas? escritor. ¿Y qué escribes? ¿Y cómo te explico? Más piña que la galluta. Y terminé diciendo el niño argentino en que trabajó Maica Migorena. Ah, Maica Migorena. Claro, Maica Migorena. ¿Lo conoce? Sí, en general me ha pasado esto, ¿Sí? de tener que decir, ¿y usted qué escribió? Y rápidamente que te empiecen a caer las fichas y decir, ¿cuál le digo para que no me mire con cara de creí que usted era conocido? Claro. Y vas a esa. Claro, por ejemplo. Claro. Hoy está en el centro de la escena, a modo de homenaje además de las autoridades de Cultura de la Nación, el tema Teatro Abierto. Yo decía, hay un programa conducido por Darío Grandinetti en que se vuelven a exhibir o se vuelven a representar en televisión algunas de sus obras, un concurso nacional de dramaturgia y, por si esto fuera poco, en el Picadero algunas de las obras. Cuesta pensar hoy que el teatro pudiera haber citado un gesto tan grande de resistencia en aquel momento, pero en el 81, 21 dramaturgos, 21 obras cortas, en principio 8 semanas, y sin embargo eso fue un movimiento cultural que desbordó todas las expectativas. Lo desbordó, sí, extraordinario. Bueno, pero también como pasa siempre con estas cosas, toman valor, estatura y significado con el paso del tiempo. Como todo en la historia, en realidad donde empieza a significar es cuando se vuelve mito, cuando construye relato. Es decir, cuando, por ejemplo, el hecho de que hayan incendiado el teatro construyó algo que ahora es inseparable y es la metáfora de la persecución a las ideas. El Picadero, en aquel momento, una bomba incendiaria que... Una bomba incendiaria que lo incendió. Una cosa, ¿ya el Picadero era de la hija de Roberto Noble, el dueño de Clarín? Lo era en ese momento, sí, efectivamente. Es bueno también contar eso porque... De Guadalupe. Las contradicciones dentro de la familia y cómo que atentaran contra el teatro de Guadalupe, hija de Roberto Noble, derivó en que el diario Clarín por entonces se jugara bastante a favor del teatro abierto. Probablemente. De todos modos, había, te diría, salvo los medios que estaban declaradamente, decididamente, que ya en los momentos de la escapada de la dictadura militar quedaban pocos que estaban a favor de la dictadura, hubo como una solidaridad muy grande con esto, porque me parece que construía un gesto
esta situación, ¿no? Incendiaban un teatro. Había gente que de alguna manera quería hablar de la realidad y aparecía esa otra brutalidad, aparecía esta otra represión de una manera cruda, de una manera violenta y además de una manera espectacular. Quemar. Las llamas se ven en todos lados. Las llamas se ven en todos La lados. metáfora que vos decías, ¿no? Justamente, ¿no? Exactamente, Ahora, la construcción de un relato a partir de eso. Y entonces, rápidamente, fíjate que hasta los teatros comerciales rápidamente ofrecieron sus salas. Para que se vea cómo hemos ganado con el transcurso de los años en experiencia en la calidad de la democracia. También en los años 70 había habido una sucesión de atentados contra teatros, de incendios de teatro, por obras que supuestamente ofendían la moral o la religión, por artistas que estaban comprometidos con causas, es decir, poner una bomba en un teatro o incendiarlo y terminar incluso con una temporada, una obra, era bastante frecuente, lamentablemente, en los 70. Estaba entre las posibilidades. ¿Y cómo se trabajaba con ese...? Jesucristo con Superstar, por ejemplo, quiero decir. Claro, pero ¿cómo se trabajaba realmente? Digo, ¿cómo todo el mundo estaba de acuerdo en hacerlo de esa manera? ¿Estaban todos en la misma? ¿O había algunos, quizás como vos, que tenían más fuerza que otros y decían, bueno, no va a pasar nada? Pero, mira, es exactamente lo mismo. Yo pasé la dictadura en Buenos Aires. Y uno se acostumbraba, por ejemplo, antes de llegar a tu casa, los que habíamos tenido alguna militancia, como en mi caso, en el campo cultural, pero ligado definitivamente a la política, y antes de llegar a tu casa dar 2 vueltas manzanas antes de subir. Y esto, que es una especie de pérdida de energía, sí, de angustia, de persecución, se transformaba en lo convencional. Es decir, bueno, si vos llegás a tu casa puede pasar algo que... Y entonces, de la misma manera que vos te acostumbrás a una situación tan horrorosa como llegar a tu casa con ganas de ir a dormir y pensar, ¿y si hoy vienen a casa y me buscan, aunque yo no haya hecho nada, aunque yo no tenga culpa de nada, aunque yo estuviese absolutamente tranquilo, podía estar la posibilidad de que al llegar a tu casa en el hall hubiese alguien esperando? Si uno aceptaba esta hipótesis, bueno, ¿cómo no va a aceptar todo lo demás? Era como una especie de construcción desmesurada. La suma de todos los medios. Y uno se adaptaba a esa situación. De hecho, hay una novela que se llama Hay unos tipos afuera. Para el que vio la dictadura no hacía falta explicar nada, ni quién eran los tipos, ni qué era el afuera, ¿no? Tito Cosa, vos escribiste una obra junto a Tito Cosa. Sí, claro. Gran Tito Cosa dice, hoy es asombroso pensar que en dictadura había una vida normal de muchas personas que se acostaban, daban las 2 vueltas a la manzana, se levantaban, se miraban al espejo, se afeitaban, desayunaban, leían el diario, salían, trabajaban, volvían, mientras ocurría el aquelarre alrededor que la sociedad hacía como que no veía o no veían. Absolutamente. Y de pronto un día te levantabas y un amigo te llamaba y te decía que su mujer había sido secuestrada y te subías, como lo he hecho alguna vez, a un Fiat 600 a tratar de recorrer contactos en algún lado a ver si encontrabas un dato de qué es lo que había pasado con esta persona, y eso era normal. Y había algo donde se normalizaba el horror y donde eso no se transformaba en una actividad clandestina, sino cotidiana y a la vista de toda la realidad. Uno iba y tocaba timbres y preguntaba, ibas a la curia, y ibas al contacto que el suegro de alguien te había dado, de un policía que a lo mejor te podía decir, y esa es la naturalización del horror. Ibas a los hospitales y ibas a las morgues también. Ibas a las morgues a ver si efectivamente había pasado. A ver si alguien había aparecido y estaba muerto.